Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video y en este aprenderás a utilizar la programación orientada a objetos para crear Spartans siguiendo todos los estándares de la programación orientada a objetos. En este caso, si ejecutamos este código, pues podemos ver que en base a un Spartan podemos crear una instancia de un soldado Spartan y mostrar sus métodos. Además, podemos crear al jefe maestro utilizando herencia y polimorfismo para alterar sus métodos y sus propiedades. Así que espero que te guste el video y vamos a ello. Y bueno, vamos con el código para crear nuestra clase Spartan. Entonces vamos a crear una nueva clase directamente aquí, vamos a llamarla Spartan. Damos Enter y nuestra clase es pública con el nombre Spartan. Entonces, una vez declarada la clase, pues nosotros debemos de definir toda la estructura que debe tener esta misma. Recordemos que esto es como si fuese un molde. Entonces un molde es simplemente una plantilla. Y una plantilla pues puede ejecutar varios objetos, que en este caso los vamos a instanciar como si fuesen Spartan 1, Spartan 2, etc. Pero en este caso primeramente tenemos que intentar definir los atributos. Pero ¿qué puede ser un atributo? Pues puede ser un nombre, la generación, color o su estatus de si está activo o no. Así que vamos a definirlo. Atributos y vamos a definirlo public, string, nombre, public string, generación, public string, color, public string. En este caso olvido que no es string, es boolean. Porque vamos a definir si es true, está activo, y si es false, pues es que está abatido o en recuperación, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle activo. Y listo. Ya tenemos los atributos, que estas son las características que nuestro Spartan va a tener. Posteriormente vamos a crear un constructor. Que el constructor se va a encargar pues de crear esa instancia de ese Spartan 1 o Spartan 2, ¿verdad? Una instancia es como si fuese una nueva creación, que es irrepetible, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Entonces vamos a definir el constructor que va a ser público, que se va a llamar igual que la clase, y es como si fuese un método, pero como si ven aquí, pues es el nombre de la clase y como si fuese una tipo función, que en este caso lo que va a tratar de crear pues es esa instancia. En este caso la va a crear vacía y nosotros la vamos a inicializar con getters y setters. Entonces vamos a pasar a crear los métodos, que más adelante vamos a crear los getters y setters, y vamos a tener un método. Vamos a poner aquí métodos y el método que vamos a tener va a ser disparar enemigos. Disparar enemigos. Y vamos a abrir esto y vamos a poner shoot disparando contra objetivos del Covenant. Y listo. En este caso pues nuestro método es sencillo, simplemente no va a retornar nada, pero pues nosotros podemos añadirle complejidad en base a lo que nosotros necesitemos. Entonces ya tenemos este método, pero ustedes pueden agregar los que ustedes quieran. Y pasamos con los getters y setters. Y en este caso no lo vamos a comprender a tal magnitud, lo aprenderemos más adelante cuando veamos encapsulamiento, pero un getter prácticamente es la manera de obtener mediante una función o un método, pues las propiedades de nuestro objeto. En este caso, un getter puede ser obtener nombre, obtener generación, obtener color, sin necesidad de nosotros atacar directamente a la propiedad. Entonces, es una manera más segura. Por lo tanto, el setter es casi lo mismo, solamente que en este caso simplemente asigna o inicializa una variable. En este caso, getter obtiene y setter asigna de alguna manera. Entonces vamos a definir esos getters y setters de una manera sencilla. Vamos a generarlos. Seleccionamos todos con control A. Y como podemos ver, public string, que me va a retornar un string, que va a obtener pues get nombre y me va a retornar el nombre. Es decir, este es un getter. ¿Por qué? Porque inicia con get. ¿Qué va a obtener? Pues nombre. ¿Por qué? Porque retorna directamente nombre. Posteriormente tenemos un setter, que en este caso es un public void, no va a retornar nada. Y set, que va a asignar a dónde, a nombre, pues lo que se reciba por parámetro, que en este caso es un string con nombre, valga la redundancia,
Y en este caso pues se asigna de esta manera. Es un poco revuelto de entender, pero es una manera más segura de manipular directamente el objeto. En este caso simplemente quédense con esto y más adelante les enseñaré la demostración del por qué se usan estos getters y setters. Entonces, para finalizar, vamos a crear un método toString, que esto no es obligatorio, es simplemente una manera para ayudarnos a nosotros a mostrar en consola el objeto, que en este caso lo vamos a dejar de esta manera. Y como pueden ver, retornamos un string que pues con sus respectivos datos, ¿verdad? En este caso, vamos a mostrar el nombre, la generación, el color y el activo en la consola, pero mostrándolo directamente desde el método toString. Entonces, una vez ya tenemos creado nuestro objeto, pues vamos a probarlo. Vamos a ir a main y vamos a crear Spartan, de la clase Spartan, un Spartan que se va a llamar 1, Spartan 1. Vamos a seleccionar la palabra new y vamos a escribir Spartan. Esto va a acceder directamente al constructor Spartan, que en este caso lo va a iniciar en ceros totalmente, con el nombre vacío, la generación vacío, etc. Y la palabra new pues se encarga de crear esa nueva instancia. De nuestro molde Spartan creamos una nueva figura, un nuevo plato, un nuevo vaso, que pues va a definir ciertas funcionalidades que nosotros vamos a añadir. Entonces, a nuestro Spartan 1 vamos a asignarle un nombre mediante nuestro setter. Como pueden ver, aquí tenemos las propiedades y los setters. En este caso vamos a asignarlo con setNombre, que va a recibir como parámetro un string y vamos a ponerle Harvey. Posteriormente tenemos Spartan 1 y vamos a asignarle la generación, que en este caso pues yo quiero ser generación 2. Puede ser un Spartan 2. Luego Spartan 1.setColor. En este caso pues yo quiero ser de color verde. Entonces lo voy a dejar de esta manera. Y finalmente vamos a definir el Spartan 1 set activo. Pues vamos a poner en true, ¿verdad? Que ahorita estoy combatiendo contra 15.000 Covenants. Entonces, una vez ya tenemos definido esto, pues vamos a mostrarlo en pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente accediendo a nuestro método toString, que como sabemos nos regresa una cadena. Entonces vamos a llamar a toString. Todo esto equivale a una cadena. Y esta cadena es la que voy a mostrar mediante la consola. Entonces, si yo ejecuto directamente esto, pues me regresa el objeto Spartan, que en este caso el nombre Harvey, generación Spartan 2, color verde y activo true. Pero, ¿cómo podemos ver también la funcionalidad de los métodos? Pues es tan simple como simplemente llamarlo. En este caso vamos a llamar Spartan 1 y vamos a llamar disparar enemigos. Y como pueden ver, pues se llama directamente a disparando contra objetivos del Covenant, que como pueden ver en el método, pues es un public void disparar enemigos. Entonces ya tenemos parcialmente creada nuestra programación orientada a objetos para crear un Spartan. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Y bueno, continuamos con la sección de encapsulamiento. ¿Pero qué es encapsulamiento? En palabras muy sencillas, es la manera en que podemos proteger nuestros atributos, métodos y cualquier otra propiedad que nosotros deseemos proteger y evitar su alcance. En este caso, si nosotros podemos ver, estamos accediendo a nuestras propiedades de nombre mediante métodos que se llaman setNombre para asignar, y pues para obtener esa información utilizamos los getters. Pero ¿qué pasa si nuestras variables son públicas? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, prácticamente lo que pasa es que está a cualquier alcance que nosotros queramos. Es decir, yo puedo quitar esto y escribir Spartan1.nombre va a ser igual a RB2. Y si yo lo ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues ocurre directamente lo mismo, y sí me crea el objeto con su determinado nombre. Pero esto no debe suceder en el estándar de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque no es seguro y pues puede tener problemas a la hora de entender el código. Como pueden ver, aquí estamos utilizando una manera, aquí otra, y supongamos que es un objeto con muchas propiedades, pues nunca vamos a entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar esto? Bueno, si yo voy a Spartan, yo puedo alterar el orden de estos atributos, ya sea el orden de acceso. En este caso pues es público, quiere decir que cualquiera puede acceder a él, pero si yo le pongo protected, pues va a estar de una manera un poquito más protegido. Pero si yo le pongo private, esto hará que la propiedad esté directamente anclada a la clase y que solamente se pueda acceder a través de los getters y setters y ya no a través de cualquier otra clase, que en este caso es la clase main. Obviamente existen más parámetros como protected, pero en este caso nos vamos a centralizar en private. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo voy a mi clase Spartan, pues ya está en private. Y si yo puedo
ver esto, pues me aparece en rojo. ¿Pero por qué? Si yo ejecuto esto, ahí me aparece de que nombre has private access in company Spartan. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tiene un acceso privado y yo no lo puedo modificar de esta manera. Y si yo lo vuelvo a ejecutar, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque esto tiene una restricción, una seguridad. Entonces yo, para poder ejecutar este código otra vez, tengo que volver a usar ese estándar que me piden a mí, que pues vienen siendo los setters y getters. Entonces, si yo lo ejecuto, pues como pueden ver, ya aparece de la siguiente manera. Y si yo cambio el nombre, pues aquí cambia este atributo. Entonces ya estamos de una manera utilizando el encapsulamiento de una manera segura, entendible y fácil de digerir, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a copiar private en los demás public y pues ya tenemos protegida nuestra clase. Así pues ya no podemos acceder. Y si yo intento acceder directamente desde aquí, Spartan 1, pues ya no me aparecen esas propiedades. ¿Por qué? Porque ya están protegidas. Así aseguramos nuestro objeto. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección. En este caso, la siguiente sección es herencia. ¿Pero qué es la herencia? Bueno, en resumidas palabras, es la manera en que una clase puede heredar a sus hijos determinadas características y determinadas funcionalidades. En este caso, la clase padre sería Spartan y la clase hija la vamos a crear a continuación. Supongamos que yo quiero crear al jefe maestro, pero no quiero manipular mi clase Spartan porque quiero crear otros Spartans que no sean como el jefe maestro, que sea Jerome, Noble Six. Entonces no tiene caso manipular esto, sino simplemente crear una nueva clase y heredar todos estos atributos a la clase jefe maestro. Y pues vamos a hacerlo, es una manera escalable de entender el código y de evitar el repetir el código. Entonces vamos a crear una clase, new Java class, y vamos a ponerle jefe maestro. Pero ¿cómo aplicamos la herencia? Pues es tan simple como escribir la palabra extends y el nombre de la clase de la que queremos heredar. En este caso la clase padre va a ser Spartan. Y así pues ya tenemos todas las propiedades, pero debemos configurarlo. Entonces, directamente en nuestra clase vamos a definir atributos, en este caso vamos a poner public string habilidad y public string IA. Pero si recordamos, aquí no estamos aplicando el encapsulamiento, entonces vamos a poner private. Así ya aseguramos al jefe maestro para que los Covenant no puedan acceder a sus características. Entonces vamos a crear un constructor, que en este caso va a ser al jefe maestro, pero para simplificar código y no utilizar getters y setters, vamos a crearlo directamente en el constructor. Entonces vamos a crear un super, que de esta manera es la manera en que se hereda, es decir, el super pues va a llamar al constructor y a todas sus propiedades y a todo lo que tenga de funcionalidades y pues lo va, por decirlo de alguna manera, a inyectarlo en esta clase, heredando así todas sus capacidades. Pero en este caso vamos a crear un constructor que pues se encargue de crear al Spartan de una manera más rápida y sencilla, que en este caso vamos a seleccionar el constructor y que construya a mi objeto simplemente inicializando los valores, que en este caso van a ser por parámetros. Es como si fuese un constructor y un método en uno mismo, aplicando getters y setters, pero es una manera más simplificada. En este caso solamente lo vamos a usar para simplificar el código. Entonces vamos a super y pues vamos a mandar los atributos, que en este caso el primero es el nombre. Luego, si vemos el siguiente atributo es la generación, que vamos a poner generación Spartan 2. Luego lo que sigue es poner el color. Vamos a ponerle verde. Y pues lo siguiente es si está activo o no. Vamos a ponerle true. Y bueno, una vez inicializado super, pues ya tenemos asignada estas características a nuestra clase Spartan y por ende están dentro del jefe maestro. Pero, ¿qué podemos hacer para asignar las nuevas habilidades que nosotros queremos? Pues en este caso vamos a poner this.habilidad. Pues va a ser igual a ¿qué? Pues en este caso vamos a poner suerte, porque el jefe maestro tiene mucha suerte. No es una habilidad como tal, pero vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner luego this.ia, que en este caso vamos a poner a Cortana. Y así ya tenemos creado a nuestro Spartan, el jefe maestro, con sus características particulares. Y posteriormente vamos a pasar a lo que viene siendo el polimorfismo, así que vamos a ello. Para aplicar el polimorfismo, obviamente tenemos que utilizar herencia. En este caso no hemos terminado una herencia, así que esto es un breve paréntesis, pero el polimorfismo es la manera en la que los métodos del padre pueden ser alterados en los métodos del hijo, es decir, que simplemente el método se va a encargar de aferrarse a la clase y si nosotros ejecutamos un jefe maestro, pues simplemente ejecute el método de nuestro jefe maestro, que no se vaya al del Spartan. Es decir, vamos a personalizarlo de una manera que nosotros tengamos seguro el acceso
a él. Entonces, en pocas palabras, si nosotros vamos a Spartan y queremos decir de que, oye, ¿sabes qué? No quiero utilizar este método, yo quiero crear uno que se llame igual, pero que tenga diferente funcionalidad, pero que respete que estoy llamando al jefe maestro, no al Spartan. Entonces simplemente vamos a copiar y pegar, pero en este caso vamos a escribir Cortana, dame la cantidad de enemigos para aniquilarlos. Entonces, si yo ejecuto directamente este método, pues ya me va a llamar directamente al jefe maestro, pero respetando así su herencia y el polimorfismo como tal. Pero en este caso vamos a utilizar override para marcar que está sobrescrito. ¿Qué quiere decir sobrescrito? Que nosotros lo hemos manipulado y así podemos aplicar el polimorfismo. Pero lo veremos más adelante cuando estemos ejecutando nuestro objeto. Entonces, para finalizar, vamos a crear generate y vamos a crear toString. Pero si vemos, no tenemos acceso a las demás propiedades del jefe maestro, que como vienen siendo estas. Y lo que tenemos que hacer aquí, como estamos utilizando encapsulamiento, pues vamos a ir a Spartan y vamos a copiar estas cosas y vamos a pegarlas directamente. Vamos a pegarlas aquí arriba. Y aquí va a pasar algo, que va a aparecer en rojo. ¿Por qué? Porque están encapsuladas. ¿Y cómo accedemos a ellas? Pues simplemente tenemos que escribir this, que this hace referencia a este objeto. Este objeto ya tiene heredado las propiedades y los métodos. En este caso, como hay encapsulamiento, las propiedades no me aparecen aquí, pero yo puedo acceder a ellas mediante sus getters. Por eso es muy importante utilizarlos. En este caso vamos a utilizar getNombre. Vamos a copiar y pegar esto. Aquí voy a obtener la generación. GetGeneración. Aquí vamos a utilizar getColor, que así se llamaba, getColor. Y se activó. En este caso, se selecciona como isActivo porque es un booleano, ¿verdad? Y es como un true o un false. En este caso, pues no utilizamos get. Entonces, no hay problema con eso. Vamos a guardar. Y ahora vamos a pasar a crear nuestro método Spartan. Entonces, vamos a crear aquí al jefe maestro. Como sabremos, el jefe maestro es un Spartan. Entonces, ¿qué creamos? ¿Un Spartan o el jefe maestro? Pues al jefe maestro, porque ya tenemos heredada todas las características del Spartan. Entonces vamos a llamar a la clase jefe maestro. Vamos a ponerle jefe maestro. Y pues a crear ese nuevo personaje. Entonces, aquí ya tenemos creado nuestro jefe maestro. Como recuerdan, esto va a acceder directamente al constructor. Y en nuestro constructor pues ya lo inicializamos. No vamos a utilizar getters y setters para simplificarlo. Entonces, si yo accedo aquí a toString, que en este caso me va a retornar un string, vamos a quitarlo y vamos a meterlo dentro de south. Y vamos a ejecutar. Pues podemos ver que están todas las propiedades del jefe maestro. Nombre jefe maestro, generación Spartan 2, color verde, activo true, habilidad, suerte, IA, Cortana. En este caso pues aparece pegado, pero pues es por el mensaje en este caso sería añadir un poquito de espacio. Entonces, ¿cómo vemos si se está aplicando el polimorfismo? Si recuerdan, aquí estamos utilizando un método, pero si yo utilizo ese mismo método en mi jefe maestro, disparar enemigos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a llamar al método del Spartan o va a llamar al método del jefe maestro? Pues hay que ejecutarlo para verlo. Y en este caso, aquí aparece Cortana, dame la cantidad de enemigos para aniquilarlos. Entonces, si nosotros vamos a jefe maestro, pues directamente accede a este método. Así ya estamos cumpliendo el polimorfismo y ya tenemos completo todos los estándares de la programación orientada a objetos. Y pues nada más que añadir, chicos, espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado. Y si quieren más videos así y explicaciones más amenas, pues pueden dejarlo en los comentarios. Yo soy Harvey y nos vemos en un próximo video. Adiós.